Bien, ahí estábamos, lo que estamos escuchando era el aleteo de una mariposa. Justamente Jo es el intérprete de esta canción y es quien vamos a empezar a conocer a partir de este momento. Ya lo tenemos ahí del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Jo? ¿Todo bien? Hola querido, muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí. El placer es nuestro, la verdad que poder contactarte, la verdad que primero te pedimos disculpas porque la otra vez tuvimos un inconveniente, habíamos pactado una entrevista, pero bueno, surgieron algunos inconvenientes que no pudimos estar al aire, así que bueno, la entrevista se arregló para el día de hoy y bueno, la idea era poder charlar tranquilos y compartir un buen momento y que nos cuentes un poco tu historia de vida con la música. Perfecto, no hay nada que disculpar, todo llega cuando tiene que llegar. Bien, vamos a arrancar como una primera pregunta, obviamente para nosotros, obviamente porque sabemos y porque hemos leído algo de tu historia que nos has pasado, pero ¿de dónde surge el apodo de Jo? ¿Por qué Jo? Mira, yo hace 6 años que cumplí el pasado mes de julio, recuerdo el día porque hay días en la vida de una persona, hagan lo que haga, que no se pueden olvidar. Un 15 de julio de 2017 aterricé en Ezeiza, con toda mi vida a las espaldas como un caracol, todos mis trastos, todas mis ilusiones, todas mis motivaciones en esta aventura en la que ando en vuestro lado del mundo. Y yo llegué a Argentina para empezar esta historia porque había 2 productores en Buenos Aires que estaban interesados en mover mi música, ¿no? Y llegué sin nombre artístico, la verdad es que le estaba dando muchas vueltas, ¿no? Uh-huh. En una reunión que tuvimos en el Callao que hay en el Callao, perdón, en el McDonald's que hay en Callao, que todos conoceréis seguramente o muchos conoceréis, pues no llegamos a un acuerdo. Ellos querían que me llamara José Ballesteros, que es como me llamo y es mi apellido, uh-huh. Pero sinceramente a mí me sonaba muy viejuno, me veía con un traje y una corbata, y hombre, yo un chavalito no soy, pero tampoco me apetecía dar esa imagen, así que fue nuestra primera y última reunión. Ahí me quedé solo en Buenos Aires y dije, bueno, ya no voy a volver a España con el rabo entre las piernas. Y una mañana, por hacerla cortita, tomando un café en una esquina de San Telmo, en el barrio donde yo estaba hospedado, pues uno de mis primeros conocidos en Buenos Aires me llamó así: ¡Jo! ¿Quieres otro café o una cerveza? Y dije, carajo, lo tenía delante de mis narices y no era capaz de verlo. Y esa fue la conclusión de la historia. Jo no es ni más ni menos que la mitad de José, tan fácil como eso, ¿no? Claro. Pero, como digo, me costó y tuvo que ser otra persona la que me lo puso delante para adoptarlo como nombre artístico, ¿no? Bien, qué bueno y qué lindo, qué linda anécdota, qué linda. Jo, ¿Cómo surge tu historia con la música? ¿Cómo comenzás de chico? Hay una parte hermosa, ¿no? Que en relación a tu papá, que era de construir instrumentos, ¿verdad? Contanos un poquito respecto a eso al comienzo. Yo soy nacido en la ciudad de Granada, uh-huh. Que es una ciudad muy famosa, muy conocida por muchas cosas muy bellas, en el sur de España, en Andalucía. Tierra de árabes, tierra de la Alhambra, de Mediterráneo, de Sierra Nevada y tierra del flamenco. Mi padre era, como bien dice, el luthier. Él construía guitarras flamencas y clásicas. Fue muy reconocido porque le hizo guitarra a los más grandes concertistas del mundo, Paco de Lucía, por ejemplo, que todos conocéis, ¿no? Sí. Yo antes de nacer ya escuchaba el flamenco de papá. Recuerdo jugar de pequeñito con mis hermanos con los trocitos de madera que les sobraban, de construir los instrumentos, las guitarras. Mi casa olía a madera, el serrín recién cortado aún caliente. Yo soy el mayor de 4 hermanos y mi padre presuponía que iba a heredar el gusto por cantar flamenco, tocar la guitarra, pero más lejos de la realidad, porque yo tenía otros planes de vida completamente diferentes. Y mire que mi casa estaba rodeada, y pues como podéis imaginar, por instrumentos en todas las esquinas, no solo guitarra, otros instrumentos del folclore, de la música española, como bandurrias, laúdes, castañuelas, ¿no? Ese tipo de cosas. La sorpresa fue que yo salí por el lado rockero de la vida. Le pedí a mi padre una guitarra eléctrica, lo cual no le hizo ninguna gracia, le sentó bastante mal, ¿no? Pero mi vocación apareció de la noche a la mañana. Un día me di cuenta que me gustaba tocar la guitarra, que me gustaba componer canciones, y muy pronto pude montar una primera banda de rock and roll, rockabilly americano, y comenzar en esta andadura en el mundo de la música. Corrían finales del año 1985 y además recuerdo mi primer show, el primero de mi vida, un 28 de diciembre de 1986, así que ha llovido ya.
Bien, te pongo un parate antes para no irnos a la primera banda. ¿Y cuál fue la primera sensación, digamos, en tu familia? Digamos, ¿de dónde salió la parte rockera? ¿Hubo alguien? ¿A dónde escuchaste rock? ¿Y por qué rock, digamos, en ese momento? Eran los 80, como en tantos países de un lado y otro del mundo, de pronto la música, el rock llegó para quedarse, se escuchaba música de todas las latitudes, bandas, artistas, se grababan muchos discos, nacía una banda en cada barrio todos los días. En España era la efervescencia de los años 80 y yo quería tener además una banda que se llamaba Loquillo de los Trogloditas, que quizás os suene, que cantaba aquello de yo quiero tener una banda de rock and roll, y sí, yo quería tener una banda de rock and roll, y ya está. O sea, sí. Entonces, musicalmente hablando, culturalmente hablando, en esos tiempos, una de tres: o te hacías rockabilly, ya sabéis, estética de tupé, patillas, todo muy americano, alzacuellos, botas, tejanas, o te hacías heavy metal. Entonces ya sonaban bandas como Barón Rojo, como Leño, bandas inolvidables y maravillosas. O te hacían moderno, inglés, con el flequillito, vestidos de negro y subidos en Vespa, una de tres. Y a mí me dio por el rockabilly. Había una buena peña de rockabillys en Granada, nuestros dioses eran los Stray Cats, la banda del señor Brian Setzer, aunque escuchábamos de todo, pero había que empezar por algún lugar y yo decidí pues empezar por el rock and roll clásico americano y el rockabilly, ¿no? Pero era eso. Eran tiempos de explosión musical en los barrios, en las ciudades, en todos los sitios, ¿no? ¿Y recordás qué te decían en esos momentos tus papás? ¿Qué te decían con respecto a eso, a tu lado rockero, no? Bueno, sí, no, pero no, ni se te ocurra, niño. O sea, yo recuerdo a mi padre porque él tenía otros planes para mí. Él pensaba, como dije antes, que quizá heredara el gusto por cantar flamenco, tocar la guitarra flamenca, esos ambientes. Mi padre era de la vieja guardia, pensaba lo que todavía se piensa mucho. Sí. El rock es esa música que hacen tipas y tipos raras con pelos largos y vestiduras extrañas, y la guitarra eléctrica era un instrumento del diablo. Además, mi padre me decía siempre: ¿pero para qué quieres eso si ni siquiera suena, no? O sea, tú imagínate, era de la vieja escuela absoluta. Pero a mí me daba igual. Y mi madre, que como muchas madres son las cabezas pensantes en los hogares, pues ella quería, como decía, que tuviera una profesión digna y honesta. Dígase, doctor, dentista, político, abogado, ya ves, ¿no? O sea, una cosa, algo de provecho, niño, algo de provecho. Y recuerdo a mi mamá, cuando yo me escondía en el cuarto de baño para peinarme el tupé y ponerme ahí muy rockabilly, muy rockero, a escondidas, me iba al instituto, al liceo, para presumir con mi carpeta, con la bandera sudista, americana, todo muy rockabilly, muy country. Y recuerdo a mi mamá más de una vez salir detrás de mí, escalera abajo, con unas tijeras, diciéndome: niño, como te pillo este pelo, te lo corto. O sea, eso es así. Más de una llegó al portal con las tijeras. No me alcanzó nunca porque corría mucho, pero sí. Qué bueno. Y justamente nombraste que sos el mayor de los hermanos. ¿Alguno de tus hermanos heredó esa parte del flamenco o heredó esa parte de tu papá? No, curiosamente, fíjate lo que son las cosas, ninguno de ellos se ha dedicado, digamos, profesionalmente a la música. Uno sí, quizá el siguiente a mí, pero más por hobby que otra cosa, montó una banda, grabó algunas canciones, pero los otros dos, el otro chico y una chica, han hecho unas vidas completamente diferentes, nada que ver con la música ni con los instrumentos. Así que supongo que la herencia vino toda para mí, ¿no? Claro. Bien, y bueno, ahora sí, un poquito volviendo más. ¿Y cuál fue la primera banda que formaste? ¿Recordás el nombre de aquella primera banda? Sí, Correcaminos, una banda, la primera banda nunca se olvida, es como el primer amor, siempre está ahí. Una banda de rockabilly, ya te digo, estética americana. Mira, yo siempre pongo este ejemplo para que lo entendáis. Todos conocéis la película de John Travolta y Olivia Newton-John, ¿no? Gris, o no sé cómo se llama en Argentina, Brillantina, creo, algo así. Pero el clásico, yo era igualito que John Travolta, pero en feote. Pero era igual que él, iba con la misma estética, tupé, patillas, cuero negro, así, ahí, con una actitud chulesca ante la vida. Y esa banda con la que empiezas a divertirte, ¿no? A aprender a tocar. Tocábamos en fiestas de cumpleaños, en el instituto, nada importante, ¿no? Ya te digo que el primer show lo recuerdo perfectamente,
fue un 28 de diciembre de 1986, y no lo olvido por muchas cosas, evidentemente, pero sobre todo porque me pasó una de las mayores anécdotas, y es que nada más empecé rompí 2 cuerdas de mi guitarra eléctrica, imagínate, y tuve que tocar todo el show con 4 cuerdas, pero ahí adelante dije, nada, nadie, por muy mal que venga, torcido que venga, te vas a bajar de un escenario. Y ahora con el paso del tiempo me doy cuenta, y la verdad es que fui muy valiente, pero saqué el show con 4 cuerdas, nada más empezar en tu primer show. Bien, eso es tener actitud, la verdad que es tener una actitud terrible, ¿no? Más allá de, Claro, lo que haya pasado, claro. igual de tener una gran actitud. Bien, eso fue en 1986, justamente fue después que volviste del servicio militar, eso, ¿no? ¿Verdad? No, me libré del servicio militar. Había una, fíjate cómo es el destino, cómo hila fino, ¿no? Cómo pone a cada persona en el lugar que tiene que estar. Lo curioso es que yo quería ser aviador, entre otras muchas aficiones que tengo. Yo quería pilotar aviones, sí, y estaba deseando ir al servicio militar, a la región aérea, que tenía una base aérea muy cerca de casa, en un pueblo cercano, y la verdad no era de eso que decía, a la mili, un año perdido, no soy militarista, pero yo decía, yo voy a estudiar para poder pilotar aviones y helicópteros y todo lo que vaya por el aire, lo que sea, ¿no? Y recuerdo, fíjate cómo son las cosas, con un compañero mío que luego fue compañero de música también, Antonio, me acuerdo de él. Fuimos al último sorteo obligatorio que había en España. A partir de ese ya no era obligatorio el servicio militar. Fuimos un domingo, salió el sorteo, él se quedaba en casa y a mí me había tocado precisamente aviación, lo cual, oye, lo que yo quería, ¿no? Y estaba contento, y un lunes almorzando, mi papá leyendo el periódico, parece que lo estoy viendo, me dijo, niño, ¿has visto el periódico? Digo, no, ¿qué pasa? Dice, pues que el sorteo de ayer estuvo errado, los que se quedaban se van y al revés, o sea que tú te vas a quedar aquí, maldita sea, porque antes los padres, sobre todo los padres, pensaban que el servicio militar hacía hombre, claro, y que era bueno, pues yo me libré del último servicio militar y no hice el servicio militar, y dije, pues esta es la mía, me tiro a la música de cabeza, ¿no? Así que tú date cuenta que en un periodo de tiempo muy, muy pequeño le di a mi padre unas cuantas, ¿sí? No estaba nada contento, nada le salía como él tenía planificado, ¿no? Tal cual. Bien, entonces pero es el destino, es la vocación, y es así, se acabó. Bien. Bueno, entonces después formás Correcaminos, con esa banda no graban ningún material, ¿verdad? Grabo en demo, una primera demo que nos costó muchísimo trabajo, porque antes no es como ahora, que hay salas de ensayo, claro, que hay muchos estudios, que todo, antes había muy pocos estudios, todo eran carísimos, y grabábamos en las viejas casetas, aquellas analógicas. Hicimos una pequeña demo, me parece que 5 temas, con temas propios siempre, pero oye, eso era súper emocionante. Recuerdo cuando una de mis canciones sonó por primera vez en una emisora de radio local, era como si hubiéramos triunfado ya, esa emoción. Oye, a mí me sigue pasando, estaba escuchando ahora mi canción, la canción que habéis puesto, y todavía se me pone el vello de punta, y digo, qué ilusión, ¿no? Qué ilusión poder escuchar. Eso quiere decir que sigo vivo en esto. Pero en aquel momento todo era sorprendente, ¿no? Un show para los amigos. Grabamos, como te digo, esa primera demo. Lo que pasa es que las cosas ahí fueron muy rápidas, y de pronto entraron las disqueras y los managers en escena, y yo terminé haciendo un pop más comercial con otros proyectos, pero esa banda de rockabilly, como primera banda, 3 tíos tocando y una chica al frente, Amparo Sánchez, que luego se hizo muy famosa en Paranoia, pues en solitario, pues era la banda de la ilusión, lo habíamos conseguido, ¿sabes? Teníamos una banda de rock and roll. Bien. Luego del proyecto de Correcaminos, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Armaste otra banda? Aparecen como en las películas. Sí, como en las películas estas, ¿no? Aparece de pronto una noche que estamos haciendo un show en un pequeño local, aparece un tipo con una tarjeta en la mano y pregunta, ¿quién es el autor de las canciones? Y tal, pues tal. Oye, ¿te interesaría grabar un disco? A ver, cuando antes te decían eso, decía, oye, voy de cabeza al éxito.
Ahora te puedes grabar un disco mientras te frías unos huevos fritos y te haces un café por la mañana en tu casa. Pero antes, y decía, venga, pásate a hablar conmigo. Y entonces dejé Correcaminos, dejé el rockabilly y me metí de lleno en la industria musical, firmé un primer contrato, se creó una banda de pop comercial y ahí grabamos un long play, parece que es el Pleistoceno, un disco grande, un LP grande, y ya ahí entramos, se llamaba Salvaje Pasión, y entramos de lleno en las giras nacionales como grupo invitado de grandes estrellas del momento, sonando en todos los medios de comunicación. La verdad es que fue una banda de gran éxito en España, ¿no? Bien. O sea, de la nada, de tocar en cumpleaños casi, pues te metes en toda la maquinaria de la industria musical. Bien, ¿y cómo fue eso? A ver, ¿alguna anécdota para contar interesante que compartieron con escenario con alguna banda importante de aquel momento? Bueno, por entonces, las que sonaban por entonces eran grupos, artistas, bandas, pues no sé, recuerdo pues Los Hombres G, por ejemplo, recuerdo shows con Presuntos Implicados, había bandas que estaban sonando mucho por entonces, hablo de principios de los años 90, abríamos los shows de, por ejemplo, Joaquín Sabina, o yo qué sé, mucha gente de todo tipo, incluso algunas bandas que de este lado también iban a España en esos momentos, como Tequila, por ejemplo, ¿no? Y luego más tarde tuve la oportunidad de compartir escenario con Calamaro y su Rodríguez y mucha gente de este lado también, ¿no? Recuerdo conciertos también con Pericos, con Molotov, muchas bandas emblemáticas. Pero es lo que había, era ebullición, todo el mundo estaba sonando, había muchos shows, era pasar, como te digo, de un cuartito donde metíamos a toda la banda a tocar en piscinas municipales, en campos de fútbol, en plazas de toros. Es una locura, maravillosa, pero una locura. Bien, y después ese proyecto lo decidís, digamos, darlo de baja. ¿Cómo fue el proceso después para lo siguiente? Es que me cansé de la industria y de sus trequemanejes, y me cansé de sentir que mi vida estaba en sus manos y que no podía dar un solo movimiento ni decir nada si alguien no me decía lo que decir, y yo es que no funciono de esa manera, así que dejé esa banda, dejé la disquera y decidí ser absolutamente independiente, y sigo siéndolo hasta el día de hoy. No me rijo por las normas de la industria, de los managers, de las disqueras y de las productoras, y decidí crear mi propia banda a mi imagen y semejanza, una banda que se llamó Malditos los Celos, con 8 músicos en el escenario, tenía de todo, una banda inmensa, grande. Grabamos 2 discos autofinanciados. Ahora ya todo el mundo, como digo, se lo hace, pero antes grabarte un disco, pagarlo de tu bolsillo y editarlo, se llamaba autoproducción, y ahí estuvimos, y fue una banda también muy importante que sonó muchísimo y que hizo muchas giras por toda España y por gran parte de Europa, ¿no? Yo mido a las bandas por los discos grabados, básicamente, ¿no? Duró 2 vinilos grandes, 2 long play, pero fue una banda muy gratificante porque ahí yo hacía, positivamente hablando, siempre me he considerado un dictador positivo, lo reconozco, hacía lo que quería y como yo quería. Y me rodeaba con músicos muy talentosos que estaban dispuestos sobre todo a hacer mucha ruta, mucha carretera, porque una de mis grandes pasiones es viajar. Si no hay viajes, pues la música tampoco tiene sentido. Y es una banda que duró su tiempo, hicimos muchísimas cosas y de la que me siento muy orgulloso, la verdad. Bien. Malditos los celos. Malditos los celos. ¿Y cómo fue el hecho de tratar de convivir con los 8 músicos? ¿Vos siempre estuviste a cargo de la composición o algunos aportaban algo también dentro de la banda? No, como dije antes, cada uno que lo entienda como quiera, por eso decía lo de dictador positivo, era una imagen hecha, era una banda hecha a mi imagen, entonces yo me encargaba de todo. Ellos solo iban a tocar y listo, y a tocar, porque yo me encargo, hasta ahora me encargo de ser el autor, compositor, de la logística, de la prensa. Antes de cada show, me acuerdo, tocamos en Oviedo, en Asturias, pues yo me ponía en contacto con los medios de comunicación para que nos atendieran, nos sacaran reportajes. Siempre se me ha dado muy bien lo de ser jefe de prensa, así que imagínate ser jefe de prensa de uno mismo, ¿no? Claro. Lo hago todos los días, es un trabajo que me encanta, llamar las puertas, ¿no? Y los músicos, pues evidentemente estaban para acompañarme en los shows y para hacer las grabaciones. Cuando había que grabar un disco, pues evidentemente echaba mano de ellos, ¿no? Porque
siempre han sido compañeros y amigos por encima de otra cosa. Y era, sí, había un frontman, había alguien al frente, pero en realidad nunca me ha gustado ser ese tipo al frente. Siempre me ha gustado hablar de una banda. Por eso mis proyectos hasta que llegó Jo siempre han sido de banda, ¿no? Una banda en general, ¿no? Con todo el mundo metido ahí, ¿no? Bien, bien. Después de entonces de Malditos los celos, ¿qué fue el paso siguiente? Mira, hubo un paso intermedio porque mi problema o mi virtud es que como mi ritmo es tan intenso y siempre me he dedicado a la música en cuerpo y alma desde que me despierto hasta que me acuesto con un ritmo frenético, es muy difícil que otros seres humanos, primeros músicos, después te puedan seguir el ritmo. Por lo tanto, en una temporada de show, por ejemplo, cambiaba de músicos cada 2 por 3 porque evidentemente cada ser humano tiene sus prioridades. La mía siempre ha sido, primero mi familia, mi hijo, pero la música es mi oficio, es mi trabajo. Para los demás era pues un aporte económico, una afición. Entonces iba cambiando y hubo un periodo en que ya Malditos los celos no podía continuar, tampoco me apetecía, estaba entrando el CD como formato ya y dije, me voy a meter en un estudio de un amigo a ver de qué va esto de la producción de un disco, ¿no? Y compuse 30 canciones, me puse a grabar, fíjate, con aquellos viejos Foxter y los Tascam de rueda, sí, con la cintita, ¿no? O sea, ahí grabé un puñadito de canciones que convertí en un CD, que bueno, que también tuvo su repercusión, porque yo me muevo mucho en los medios, si quieras o no, a base de no me interesa el silencio, pues terminan cayendo muchos, sí, oye, la cuestión es que te escuchen, ¿no? Y yo soy bastante pesado e insistente. Eso fue en el año 1995, pero fue solo como una raya en el agua, fue algo que me gustó hacer, me gustó lo de sentarme a los controles en un estudio y crearlo todo a mi manera y ahí salió y salió bien. Hice una gira de 2 años con mi acústica por toda España y fue también muy gratificante, sobre todo porque había aprendido a hacer otra cosa, ¿no? En el plano musical, producir. Claro. ¿Y eso cómo se llamó? Pues yo me llamo José Cándido en realidad y el nombre artístico que tenía entonces era Candy, ¿no? Candy de Cándido, que era en honor a mi abuelo paterno y si no recuerdo mal el título de ese CD se llamaba Un corazón de canciones y era todo pues bueno, no es muy diferente a lo que hago ahora, pero con la cosa de aquellos años, no todo muy acústico, muchos pianos, muchos ambientales, con muchos quizás errores o falta de producción, pero como te digo fue un proyecto para aprender que luego pues me dio muy buenos resultados a la hora de montar giras y hacer shows por todo el país. La verdad es que me siento también muy orgulloso de esa pequeña pincelada que bueno, que mira, que al final fue el preludio de lo que soy ahora, ¿no? Claro, o sea, fue como esa señal de la vida diciendo, te vas a dedicar a la música en plan solista y ahora te vamos a mandar una señal, ¿no? Y me mandó esa señal en el 95, le presté más o menos atención, pero mira, al final pues soy lo que soy, un músico solista que va por el mundo con su guitarra, ¿no? Claro, tal cual. Después de eso volviste a armar otra banda. Sí, lo echaba mucho de menos. Sobre todo echaba de menos a mi Telecaster, Roberta. Yo es que le pongo nombre a mis cosas, ¿sabes? Le tengo mucho apego, es como forma parte de mí mismo. Y decidí montar una banda de rock garajero, distorsionado, un trío de power pop, de rock pop, muy potente tipo Green Day, pero a la española. Éramos 3 tíos haciendo ruido, un batera, un bajista y yo a la guitarra, cantando, y con una estética para lo que era España y tal, un poco radical, con camisas naranjas de Guantánamo, pantalones cortos, las Converse también de color naranja, éramos algo completamente diferente para lo que se veía en el rock en España. Y esa banda sí que duró, se llamó Hombre Solo, y estuvimos desde 2003 hasta 2010 largo. Grabamos 4 discos y batimos el récord del show en un solo año. Fue una locura. Íbamos en 2 modelos de auto, un Seat Ibiza, no sé si lo conocéis, sí. Suena, y ahí íbamos
íbamos en 12 a Ibiza con todos los tractos y había días que tocábamos 2 y recuerdo algún día en que tocábamos 3 veces. O sea, una locura, una banda de puro rock and roll de ruta y duró muchos años. También cambié mucho de músicos, pero Hombre Solo fue quizás la banda, ¿no? La banda con la que más trabajo he tenido, más discos he grabado, más canciones he compuesto y me reportó muy buenos resultados en todos los sentidos, porque además era un rock que, aunque era muy distorsionado, y era un rock muy asequible para cualquier medio de comunicación y para cualquier oído, ¿sabes? Entonces es algo que he mantenido hasta el día de hoy, que por muy distorsionada que pueda hacer una canción, muy rockera o muy suave, mis canciones pueden sonar en cualquier tipo de medio y poder llegar a cualquier tipo de persona, ¿no? Bien, bien. Luego de eso, ya ahí es donde surge tu proyecto Jo. ¿O tenés algún otro? No. En esos momentos, Hombre Solo se acabó, ahí estaba en un compás de espera a ver dónde diablos metía la cabeza otra vez, ¿sabes? Y en los últimos tiempos, desde 2014 antes hasta 2017, que fue cuando ya decidí dar el gran salto, pues me convertí en un mercenario de escenario. Es decir, me había olvidado un poco de lo mío y era guitarra y coros de apoyo de otros artistas y otras bandas, muchos de ellos muy conocidos en los dos lados del océano. O sea que estaba muy acomodado, muy en la zona peligrosísima de confort, vivía muy bien, ganaba $500 por show 5 veces a la semana, viajando por toda España en grandes giras, 60-70 mil personas, con bandas muy potentes, muy bien. También que me aburría muchísimo. Porque sentías que que no eras vos. Podéis pensar, efectivamente, es que no era yo, claro. Era simplemente un asalariado que va a la oficina de 8 a 3. Pensaréis que soy muy boludo por la decisión que tomé, pero una mañana me llamó el productor de la gira y me dijo, mañana salimos a tal hora, vamos a tal. Y yo ahí sentí que no me apetecía nada. Empecé esa semana de gira y actuando delante de 70.000 personas. Recuerdo que aquella noche estábamos en el escenario bandas muy emblemáticas del rock español, como La Unión, Nacha Pop, Los Limones, muchas bandas, ¿no? Yo estaba ahí, 70.000 personas, me bajé del escenario, entré al camerino y les dije, ahí os quedáis, no puedo más, me voy. Y dejé la gira, me fui, tomé mi auto y lo demás es historia. Un poco tiempo después, un 15 de julio de 2017, aterriza y desde entonces estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo. Pero fue sobre todo una ruptura con la zona de confort, empezar de cero, ¿no? Empezar de cero. Yo creo que esto lo piensan muchos seres humanos, muchos de los que estáis escuchando y viéndonos, pero nunca encontráis el momento, claro, por las obligaciones, la familia, el trabajo. Todo tiene su momento y yo me la jugué, busqué un acantilado y me tiré y en él sigo. Tal cual. Parece fácil contarlo, ¿no? Pero oye, todo lo que tardé en decidirme, lo decidí una tarde de verano, tirado en el sofá, después de comer, viendo un documental de National Geographic, 46 grados, mirando el televisor, diciendo, carajo, creo que me estoy perdiendo algo bueno. Me levanté, fui a la agencia de viajes, saqué un boleto y 2 días después, como digo, el 15 de julio del 17, aterricé en Buenos Aires y aquí estamos. Bien. Vamos a hacer, te voy a interrumpir, vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos una tanda de publicidad. Vamos a escuchar una canción, después de la tanda seguimos charlando, nos vamos a enfocar un poquito más ya en lo último que tenés en Jo. Vamos a escuchar una canción que se llama Terapia de Choque. Contame un poquito de qué habla esa canción, está muy buena, a mí me encantó. ¿De qué habla un poco Terapia de Choque? ¿Recordás un poco la historia de cómo surge o cómo escribís Terapia de Choque? Terapia de Choque es mi cara oculta, ¿no? Mi cara distorsionada, mi cara telecaster. Es una canción que reivindica que la mejor terapia de choque es olvidar los problemas o apartarlos, oscurecerlos y volver a respirar, es el contacto humano con otra piel. Básicamente hacer el amor. Eso cura todas las heridas y todos los males. Y es la mejor terapia de choque que existe. La soledad es muy cabrona cuando aprieta y no hay mejor remedio que ese. La mejor terapia de choque es el contacto humano. Bien. Jo, quédate del otro lado, por favor, aguantanos, vamos a una tandita, nos vamos escuchando Terapia de Choque y seguimos hablando con vos, ¿eh?
Cerramos esta primera parte. Perfecto. Hablando con Jo. Esto es Terapia de Choque. Estamos charlando con Jo, nuestro amigo español. En este caso está en México, así que así cerramos este primer bloque.